Continuando con nuestra serie del Evangelio según San Marcos, está en el libro de Marcos y damos inicio al capítulo 15. Del verso 1 al 15 le damos lectura a la palabra del Señor. Dice así la santa palabra del Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada responde? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que os haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Y Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Oremos por la iluminación de su Espíritu Santo en su santa palabra. Dios eterno, Padre celestial, delante de su presencia, nuevamente nos presentamos rogando, Señor, su iluminación por medio de su Espíritu Santo a esta verdad, Señor, que tú has revelado por medio de tu palabra. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios, Señor, permanece para siempre. Creemos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que esta palabra es viva y es eficaz, Señor, y tiene el poder y la autoridad, Señor, para dar vida, Señor, para alimentar, Señor, a tu pueblo. Rogamos, Señor, que tú nos des la gracia, la sabiduría, Señor, para poder entender y aplicar, Señor, estas verdades preciosas de tu palabra, de tu evangelio, en nuestros corazones. Danos vida, Señor, por tu palabra, y lo rogamos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como mencionaba, ahí lleva por título este capítulo 15, el juicio del rey inocente. Cómo este rey inocente es acusado frente a Pilato y cómo el rey Jesús es sentenciado a la cruz. Hemos visto en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos cómo se reunió el Sanedrín, los principales sacerdotes, y llevaron a Jesús a Caifás, el sumo sacerdote, en el cual luego de escuchar a Jesús, él dice que este hombre es culpable
de la pena capital de muerte. Y luego de haber el pueblo judío ya haber determinado esta sentencia, estos hombres llevan a Jesús donde Pilato. Aunque en el sermón anterior, brevemente es introducida la negación de Pedro, como Pedro niega a Jesús, y me causaba mucha atención este mismo Pedro que negó al Maestro, que huyó frente a la encarcelación de Jesús. Este mismo Pedro, en Hechos capítulo 2, este Pedro se levanta y narra esta historia, pero con una visión más clara de la soberanía del Señor. En Hechos capítulo 2 dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron contra el Señor, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en la ciudad contra su santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Miren la revelación del Espíritu Santo que tiene el apóstol Pablo, que esto no, o sea, el apóstol Pedro, que esto no fue un hecho de las circunstancias, sino que fue el decreto eterno por la soberanía del Señor que había sucedido tal como se había decretado. Esto es lo que escribe ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo por revelación. Entonces, ¿cómo acontece esto? Marcos lo narra acá en el Evangelio según San Marcos capítulo 15, del verso 1 al 5, vemos cómo el Rey Jesús es acusado ante Pilato. Marcos comienza en el versículo 1 expresando dando una expresión que indica en el momento que estos hombres llevan a Jesús donde Pilato. Se reúnen Jesús donde Pilato. Dice el texto que fue muy de mañana, el verso 1, que ellos muy de mañana fueron donde Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué muy de mañana? Bueno, su fin era apresurar la sentencia y apresurar el juicio. Por eso que muy de mañana se presentan donde Pilato en contra de Jesús para que se pudiese ejecutar el juicio sin ninguna intervención del pueblo. Dice la palabra del Señor que, habiendo tenido ya el consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, vinieron muy de mañana. Deliberadamente, toda esta orden religiosa de Israel se confabuló maliciosamente para que se ejecute el juicio con un veredicto que ellos habían ya planificado, habían ya determinado antes que empezara el juicio. Vemos que Caifás, cuando se presentaron donde Caifás, le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y este hombre, en un acto hipócrita, rasga sus vestiduras por la blasfemia, según él, que había Cristo pronunciado. Y esto determinado, y se confabularon inmediatamente para buscar la muerte de Jesús. Todos estos hombres religiosos que eran los encargados de poder guardar la palabra del Señor, de poder enseñar la ley, conducir al pueblo hacia la verdad de la palabra del Señor, todos estos hombres se confabularon, no cumplieron su llamado y se unieron maliciosamente, como decía, para dar muerte al Mesías. Buscando, yendo donde Pilato, buscando allí
la justicia romana y la pena máxima para Jesús, la pena de muerte por crucifixión, puesto que la ley judía en ello no estaba en sus manos poder realizar esta sentencia de muerte, este tipo de ejecución, no estaba en la ley judía, no estaba en sus manos poder realizar este tipo de muerte, solamente estaba en Roma. Y dice la palabra del Señor que llevaron a Jesús atado, atado. Aquí, como nuestro pastor también en el Getsemaní, cuando meditaba en el arresto de Jesús, cuando ataron a Jesús, podemos contemplar y ver esto maravilloso. Una verdad que al contemplar es muy profunda, ya que podemos ver a Jesús, al Hijo de Dios, atado, atado. Él no es un hombre peligroso para atarlo. Él no se iba a dar a la fuga para poder atarlo y tenerlo allí amarrado. Por lo contrario, Él es un hombre lleno de misericordia, un hombre manso, lleno de templanza, pero está ahí Jesús, atado. No era un peligro. Su persona no era un peligro, pero está ahí Jesús atado, voluntariamente. Contemplemos esto. El rey que sostiene el universo, que sostiene las galaxias por la palabra de su poder, voluntariamente se deja atar sus manos por hombres impuros. Voluntariamente Él se ata para que ahora nosotros podamos ser verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros hoy, con plena libertad, podemos levantar nuestras manos y adorar a Dios y ser libres en Cristo, es porque el Rey un día voluntariamente se dejó atar por nosotros. Él fue tratado como un criminal para que ahora nosotros, los criminales, seamos tratados como hijos libres en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que atado le entregaron a Pilato. Pilato fue un procurador, un gobernador romano de la provincia de Judea, que fue puesto allí por el emperador Tiberio. Este cargo Pilato lo ocupó por un periodo de 10 años, aproximadamente del 26 al 36 después de Cristo, y historiadores describen a Pilato como un hombre de un carácter inflexible. Era un hombre duro, que no tenía ninguna consideración. El gobierno de Pilato se caracterizaba por ser un gobierno corrupto, donde habían robos, donde había violencia, donde habían ofensas, brutalidades, que en muchas oportunidades hubo condenas sin ningún proceso previo. Había en el gobierno en el gobierno de Pilato una crueldad, pero sin ningún límite. Y como gobernador romano, la principal labor o función que tenía que cumplir Pilato era mantener, era puesto en la provincia para mantener la ley y el orden en representación de Roma. Y para conseguir esto, él estaba dispuesto a que se hiciese, estaba dispuesto para que se mantuviera la ley y el orden, estaba dispuesto a hacer lo que fuese con tal de que se cumpliese este requisito. Cualquier amenaza que se pudiese levantar o rebelión que podía levantar, inmediatamente Pilato actuaba.
Entonces, resumiendo, podemos decir que el juez encargado ahora de dictar la sentencia en contra de Jesús, era un hombre completamente cruel. Como decía, que en muchas ocasiones había condenado a inocentes sin tener ningún cargo de conciencia. Este hombre carecía de tacto y además odiaba a los judíos. Entonces, viendo a Pilato, ¿qué podemos esperar de él? ¿Qué podemos esperar de este hombre? Sin lugar a dudas, nada bueno, pero como dice, esto era el santo decreto de Dios, preparado desde la fundación del mundo, como dice Pedro, que había sido establecido cuanto tu mano y tu consejo había sido determinado que sucediera. Entonces traen a Jesús donde Pilato, y Pilato inmediatamente lo interroga con una pregunta y le dice: ¿eres tú rey de los judíos? Aquí vemos en esta pregunta inmediatamente, vemos cómo Pilato no pregunta cuáles son los cargos que imputan a Jesús. Si acaso Jesús se considera inocente, no va a ver por qué traen a Jesús, sino que él le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Una pregunta directa y con una intención política que era, como mencionaba, de guardar la ley y el orden de Roma. Lo único que buscaba, y con esta pregunta Pilato, era ver si Jesús era realmente una amenaza para Roma y una amenaza para César. Ya que si era una amenaza solamente en el orden religioso, como él no tenía mucha relación buena con los judíos, era de menor importancia, no tenía ningún significado para él, ya que la relación con Judá siempre fue distante. Roma podía tolerar mucho sobre las religiones, pero no toleraría una amenaza para el trono. Por eso la pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Así que con esta pregunta Pilato busca de alguna manera confrontar directamente y ver la autoridad de Jesús y ver la identidad de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta ahora de Jesús? Jesús le responde: tú lo dices. Esto quizá una respuesta sencilla, pero y no es una evasión que Jesús hace a la pregunta que le hace Pilato, sino que es una respuesta medida. Jesús no está negando su realeza, pero la realeza de Jesús no se define bajo los parámetros humanos, bajo los parámetros terrenales. Jesús es rey, pero no como Pilato lo creía. Jesús es rey por derecho divino, no por ambiciones humanas de poder. Él es rey por decreto eterno y no por una coronación terrenal que Pilato o que los hombres le puedan entregar. Juan, en el Evangelio de Juan, donde también se relata, nos da un poco más detalle de esta primera pregunta que hace Pilato. En Juan capítulo 18, del verso 33 al 38, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú lo dices, que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando Jesús hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo ningún delito en él. Su reino, él es rey, pero no bajo los parámetros terrenales que pensaba Pilato. Él tenía el poder y la autoridad para decir la palabra y que una legión de ángeles vinieran y pelearan por él. Pilato creía que estaba interrogando a Jesús, que era un hombre más que se hace llamar el Mesías. Pero no sabía que estaba interrogando verdaderamente al Rey del universo. El Rey eterno está ahí atado, siendo interrogado por un Rey terrenal. La humillación, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Rey de la vida, se deja interrogar por un Rey terrenal. Y lo podemos ver aparentemente allí en debilidad, pero toda la autoridad pertenece a nuestro Rey Jesús. Toda la autoridad. Y aunque el mundo lo reconozca o no, Él es Rey. Aunque el mundo le crea o no, Él es Rey. Y entonces de aquí nace una pregunta para nuestra vida, mis amados hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, ¿Él es Rey de tu vida? ¿Él es Rey para ti? No estoy preguntando si Él es tu Salvador, que lo es. Él es Salvador de nuestros pecados. Estoy preguntando si Jesús es Rey de tu vida. No estoy preguntando si Jesús es tu Maestro, que por cierto lo es. Estoy preguntando si Jesús es Rey de tu vida. No estoy preguntando si Jesús es tu amigo o tu compañero o tu ayudador en tiempos difíciles, que lo es. Estoy preguntando si Jesús es Rey de tu vida. Si es Señor y Rey de tu vida. Porque si Cristo no es Rey y Señor de tu vida, de toda tu vida, entonces Él no es Señor en absoluto. Él nos compró a precio de sangre, por lo tanto, le pertenecemos a Él completamente. Dice la palabra del Señor que los principales sacerdotes le acusaban mucho. El verso 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. En estos momentos, los principales sacerdotes, en esta acusación, se dieron cuenta que la persona de Jesús no estaba siendo una amenaza real para Roma, no estaba siendo una amenaza real para Pilato. Entonces, buscaron afirmar y convencer a Pilato con un arsenal. Al ver que Jesús no estaba siendo una amenaza real, dieron rienda suelta a un arsenal de mentiras que levantaron en contra de Jesús para poder buscar la sentencia, para poder buscar el veredicto final en contra de Jesús. Entonces dice, otra vez le preguntó Pilato diciendo, no responde nada frente a todas estas acusaciones, frente a todas estas mentiras que está levantando el pueblo que te acusan. ¿No responde nada? Jesús, frente a todas estas mentiras, calumnias que empezaba a levantar el pueblo desesperadamente, vemos ahora que Jesús guarda silencio. Guarda silencio. Pilato se sorprende de este silencio de Jesús. Lo lógico, lo humanamente lógico, lo normal para una persona que está siendo acusada injustamente es defenderse. Pero Jesús
guarda silencio. Un silencio que primero estaba dando testimonio de su identidad mesiánica. El silencio que Jesús guarda acá en un momento anuncia de que Él es el Mesías, proclama que Él es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, donde dice en Isaías capítulo 53, que como cordero Él fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, que Él enmudeció y no abrió su boca. Está dando primero testimonio de su identidad mesiánica, que Él enmudeció y no abrió su boca. Qué glorioso esto, hermanos. Meditaba en esto y de verdad compungía mi corazón porque, claro, vemos el silencio de Jesús como que Jesús guarda silencio. Pero, mis amados hermanos, si meditamos y contemplamos en esto, la palabra eterna que en el principio, por el poder de su palabra, cuando Jesús habló por el poder de su palabra, fueron creadas todas las cosas por la voz, por el poder del Logos, este verbo que resonó al principio de la creación, y todas las cosas fueron hechas y se sostienen por el poder de su palabra. Esa voz que resuena desde la eternidad, como dice ese himno: mi fiel Salvador, he oído tu voz, contemplo encantado tu amor. Esa voz que resuena desde el principio, desde toda la eternidad. Por un momento, voluntariamente, esa voz guarda silencio. Esa voz guarda silencio. Por una determinación santa, por el decreto eterno del Padre, esa voz guarda silencio. Y podemos hacer inmediatamente un contraste cuando Adán en el huerto fue expuesto su pecado. ¿Cómo se defiende Adán? La mujer que me diste, por causa de ella pequé, inmediatamente su excusa. Pero el postrer Adán, cuando es acusado, él guarda silencio y no defiende su causa. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué guarda silencio? Porque el silencio de Cristo es el precio, mis amados hermanos, de nuestra absolución de nuestros pecados. La justicia humana exige, demanda palabra, pero la justicia divina se satisface con sangre. Y este santo silencio del justo nos muestra que nuestra salvación no es por nuestras falsas justicias o por nuestras falsas defensas o nuestros argumentos humanos, sino que únicamente por la obediencia perfecta del Hijo de Dios. Él, con este silencio, estaba asumiendo la culpabilidad de tomar nuestro lugar. Le gritaban a él: mentiroso. Y él guarda silencio. ¿Por qué? Porque estaba tomando el lugar nuestro, de los mentirosos que somos. Le gritaban a él blasfemia. Dice blasfemo, es un blasfemo, le gritaban, lo acusaban. Y él guarda silencio. ¿Por qué? Porque estaba tomando el lugar de sus hijos blasfemos que se han rebelado contra el Padre. Todas estas mentiras que lo acusaban, él guardó silencio, porque directamente estaba tomando el lugar de nosotros, mentirosos, rebeldes, delante del Señor. Entonces, mis amados hermanos, dice que al ver esto, Pilato se maravillaba. Ahora, esta admiración que tiene Pilato no es una adoración, no es una rendición delante de Jesús.
Es un asombro, pero que no tiene fe, que no tiene fe. Porque, y podemos ver en esto una verdad, mis amados hermanos, de que la fe es un don de Dios, ya que se puede quedar impresionado como Pilato con Jesús. Pero a pesar de eso, de quedar impresionado, quedar maravillado, rechazarlo. Muchas personas hoy en día se asombran del Evangelio, se asombran de la persona de Cristo, escuchan, ven, y es algo asombroso, algo sorprendente, pero no se rinden a Él. No se rinden a Él. ¿Por qué? Porque no se le ha dado el don maravilloso de la fe. El milagro de la fe es el don de Dios que Dios lo ha dado para que nosotros creamos en Él. Por eso, mis amados hermanos, muchas personas se asombran de Cristo, pero siguen cediendo a las tendencias de moda, a las filosofías humanas, a las corrientes mundanales. Y esta fe, este asombro no produce arrepentimiento. Es como esa semilla que cae entre pedregales, entre espinos, que parece que va a alumbrar, pero luego se seca. Por eso, mis amados hermanos, que a nosotros que creemos en el Evangelio se nos ha dado el don de la fe, es un milagro de parte del Señor. Pero, mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer es responsable. Aquí Pilato está siendo responsable. Él nunca va a poder decir, a mí nunca me hablaron de Jesús. Que esta revelación especial de la persona de Jesús es anunciada y proclamada. Ningún hombre llegará un día al gran juicio y podrá decir, a mí nunca me hablaron de Jesús, porque la revelación general y la revelación especial, todo hombre y toda mujer es responsable delante de nuestro Dios. Por eso, después de ser acusado y ver esta acusación, vemos ahora la sentencia que se decreta contra Jesús. El Rey Jesús es sentenciado a la cruz en Marcos 6 al 15. Dice el versículo 6 que en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Esta costumbre de poder soltar a un preso era una costumbre no religiosa, sino que era una costumbre que se había vuelto política. Roma tomó esta costumbre en virtud a la relación de la celebración de la fiesta de la Pascua judía, una práctica que se envolvió de un pragmatismo religioso, el cual el pueblo solicitaba la liberación de alguien que estaba culpable, que recordaba la liberación del pueblo de Israel. Recordemos que la Pascua recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero en este caso, irónicamente, el pueblo de Israel pide la liberación de un culpable, Barrabás, y la condena de un inocente. Y esta es la antesala que nos prepara el texto para poder contemplar lo que es la sustitución de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso intercambio. Dice la palabra del Señor que había un hombre que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio y en una revuelta. Barrabás, su nombre significa hijo del Padre. Hijo del Padre. Un hombre que Marco inmediatamente entrega en el texto el ilícito que él había cometido. Dice que tenía sublevación contra la autoridad y había cometido homicidio en una revuelta.
Era un culpable, evidentemente un hombre que por, por los antecedentes que se manifestaba, un hombre que era culpable y tenía una sentencia sin ningún atenuante. Exigía inmediatamente la pena capital, inmediatamente la muerte para este hombre que había cometido homicidio. Y contemplemos estos versos, mis amados hermanos. Por un lado, Barrabás, hijo del Padre, y al otro lado, Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Uno, Barrabás, es culpable, pero es absuelto. Y el otro, inocente, pero es culpado a la pena de muerte. Sproul decía que si nosotros queremos ver a Barrabás hoy en día, no tenemos que ir a la cárcel. Si usted quiere ver a Barrabás, no tiene que acompañar al hermano Darío o al hermano Percy que van a predicar a la cárcel y ahí puede decir, ahí están los Barrabás. No. Si usted quiere ver a Barrabás, tiene que mirarse al espejo. Hoy día, cuando en la mañana se estaba arreglando para el culto y se arregló a lo mejor la corbata, el peinado, la hermana, ahí en ese reflejo estaba contemplando a Barrabás. Ahí estaba viendo a Barrabás. Porque la buena noticia del Evangelio no empieza contemplando, mirando la sustitución de Jesús o el intercambio, lo que hizo Jesús, sino que empieza por medio de la obra del Espíritu Santo, considerando y viendo que nosotros, mis amados hermanos, nosotros somos Barrabás. Nosotros somos los que merecemos la pena capital por nuestros pecados. Nosotros somos los hijos rebeldes que no hemos rebelado frente a nuestro Padre Celestial. Entonces, antes de contemplar el glorioso intercambio de nuestro Señor, medita en esto, mis amados hermanos. Yo somos Barrabás. No hemos rebelado como hijos rebeldes. Hemos cometido pecado y merecemos la cruz. Merecemos la cruz. La cruz está preparada, está destinada para nosotros. Somos un Barrabás. Viniendo, dice el texto, la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre se había hecho. Vemos, mis amados hermanos, que ahora como la multitud se hace cómplice de esta injusticia. Ellos, la multitud, no viene a exigir justicia, sino que viene a exigir como que se haga como lo de costumbre. No piden lo correcto, sino que ellos están exigiendo lo habitual. No claman por la verdad, sino que claman por la tradición romana. Y este pecado empieza a dominar a la multitud. Y empiezan a presionar a Pilato. Y empiezan a pedir la muerte del inocente. Y se hacen partícipe voluntariamente del deseo de estos líderes corruptos. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato piensa tener el control de toda esta situación. Y piensa que puede ocupar el sentido común de la multitud y liberar al cual en su criterio él veía que era inocente. ¿Queréis que os suelte a Jesús? Él no dice, mis amados hermanos, queréis que suelte a Jesús, sino que él dice, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Al rey de los judíos. Y acá, mis amados hermanos, mire, la verdad que sale de labios inmundos, que a pesar de que él no creía que Jesús era el rey, él lo proclama y le dice, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Es decir, la verdad de Dios puede salir aún de personas, de labios, que no lo creen. Que no lo creen. Y vemos
también, por otra parte, como la injusticia de este juicio, porque Pilato era el juez, él tenía que haber determinado el veredicto, estaban los antecedentes, lo estaba observando y él tenía que decretar el veredicto, pero él, en un deseo de favorecer la multitud y guardar su puesto, él traspasa toda la responsabilidad del veredicto directamente a la multitud. Él tenía que determinar el juicio, pero la decisión se la pasa directamente a la multitud. ¿Por qué? Porque Pilato conocía, dice el texto, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato no actúa bajo una ignorancia, no, sino que está actuando bajo el conocimiento que ve, que observa. Y este pecado agrava más aún el pecado de Pilato. El pecado no es solo hacer algo malo, sino que es rechazar la verdad que conocemos. Sproul define, dice, el pecado más serio no es la ignorancia, sino que es la rebelión contra la verdad que es revelada. Hasta un impío como Pilato podía ver la envidia de los principales sacerdotes. Podía ver la pureza, la santidad de Jesús, que desembarcó a estos hombres religiosos, y lo ve y lo contempla, pero aún así decide entregar a Jesús. Dice el texto que más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Marco dice acá que incitaron, manipularon a la multitud. Estos líderes religiosos, como decía, no querían justicia, sino que querían el resultado pronto, rápido. Toda esta falsa religión fue utilizada como el instrumento de maldad que fue ocupado para dar muerte a Jesús. Y es por eso, mis amados hermanos, que la religión, cuando es separada de la verdad, puede llegar a ser muy, muy peligrosa. Esta falsa religión, con argumentos, con mentiras, manipulan las emociones, las pasiones, estos líderes religiosos. Y donde hay orgullo, es fácil para la falsa religión manipular las multitudes. Esta multitud, sin ningún discernimiento bíblico, se deja dominar fácilmente sus deseos, sus pasiones, y rechazan al Mesías y le creen a estos falsos líderes religiosos. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que os haga con el que llamáis rey de los judíos? Pilato vuelve nuevamente en esta segunda interrogación. El texto nos deja muy claro que lo que está pasando no es una ignorancia, no es una vacilación, no es un descuido. Pilato reconoce la inocencia de Jesús. Él vio la envidia de los líderes religiosos y ve también, está contemplando la manipulación que estos líderes religiosos están teniendo sobre la multitud. Y nuevamente vuelve a consultar, pero ahora con un tono mucho más distante. Le dice: al que llamáis rey de los judíos. El veredicto tenía que ser entregado por Pilato, como decía. ¿Y cuál es, según los antecedentes, cuál es el veredicto que tendría que haber salido de este juicio? Pilato tendría que haber dicho: este hombre es inocente. Mandaré su inmediata y definitiva liberación. Y tendría que haber dado libre a Jesús. Pero en lugar de eso prefiere ceder a las demandas que estaba allí expresando la multitud y guardar así su reputación. En Juan capítulo 19 nos dice el texto el argumento que ocuparon estos hombres para que Pilato cediera.
Dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y era como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero mire esta multitud. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Mire la hipocresía de este pueblo. Responden los principales sacerdotes, no tenemos otro rey que César. La hipocresía de estos líderes religiosos. Y Pilato prefiere resguardar su cargo político en vez de realizar un juicio justo. Ellos volvieron a dar voces. Ahora la multitud volvieron a dar voces. ¡Crucificadle! Marco, como es su buena costumbre, durante todo el libro, muy brevemente, narra este hecho devastador. Volvieron, dice la Escritura, a dar voces. Esto no es un grito aislado, es un grito constante, insistente, repetido. Crucificadle, crucificadle. La multitud enfervecida aquí solicitando la muerte, exigiendo la muerte de Jesús. Este era su deseo por el cual habían venido donde Pilato estos judíos. Ellos venían buscando la crucifixión, ya que si bien la crucifixión era una pena capital en la cual los romanos se habían especializado por el espectáculo que entregaban en realizar, por lo violento que era, por lo sanguinario que era también la crucifixión el acto en el cual el condenado era expuesto a la mayor vergüenza, a la mayor humillación que hombre alguno podía experimentar. Era violenta, pero al mismo tiempo era el acto más denigrante que un hombre podía vivir, podía experimentar, ya que desnudo, completamente desnudo, el hombre era, al ser crucificado, era colgado en el madero. Era el acto de mayor vergüenza que el hombre podía experimentar. Y por muy terrible, por muy vergonzoso, por muy humillante que podamos contemplar esta solicitud, esta sentencia, era el plan determinado por el sabio consejo de Dios, donde el rey en esa cruz iba a ser tratado como culpable y la justicia de Dios iba a caer sobre su propio hijo en el madero de la cruz. Pilato decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más fuerte, crucificadle. El texto llega como a una tensión máxima, clamando por justicia el pueblo. Mateo describe con más detalle, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y miren lo que responden estos líderes religiosos, dice, y el pueblo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La ceguera de estos hombres, cómo el pecado cegó a estos hombres, cómo estos hombres fueron manipulados. La sentencia que trajeron sobre ellos y sobre sus hijos, faltando al pacto, a las promesas.
Y esta exclamación trajo graves consecuencias también para los líderes religiosos y para el pueblo de Israel. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Consecuencias sobre ellos y sobre sus generaciones. Y Pilato, queriendo satisfacer a este pueblo, dice la palabra del Señor que soltó a Barrabás. Esta es la sentencia. Este es el veredicto sobre este sucio juicio. Pilato lo único que quería es satisfacer al pueblo. Y prefirió la aprobación momentánea de la multitud y suelta a Barrabás, el rebelde, el homicida. Aquel que merecía la cruz es absuelto y queda libre sin ninguna causa pendiente. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos la gloriosa doctrina de la sustitución. El Rey Jesús, inocente, muere en lugar de Barrabás, culpable. Si Cristo no fuera perfectamente inocente, Él no puede ser nuestro Salvador. Pero dice que Él fue el Hijo perfectamente obediente, inocente, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue el Cordero de Dios sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Él es el Santo de Israel, el justo, el que no cometió pecado, el que en él no había ni siquiera pensamiento de maldad, el que cumplió perfectamente en toda, completamente la ley de Dios. Él vivió para la gloria de su Padre. Él vivió perfectamente cumpliendo la ley con el único propósito de poder agradar a su Padre. Él es el Cordero de Dios inocente, el Santo de Dios, el que cumplió perfectamente la ley de Dios. Por eso la inocencia, al contemplar la inocencia de nuestro Salvador, mis amados hermanos, esto nos humilla a nosotros. Al contemplar esta justicia perfecta en la inocencia de nuestro Salvador. La cruz que estaba preparada para Barrabás, ahora espera a Jesús, el inocente. La libertad de Barrabás es comprada con la sangre del inocente. Si pudiésemos tener hoy en día acá a Barrabás y usted le hace la pregunta, Barrabás, ¿por qué saliste absuelto? ¿Por qué saliste libre? ¿Sabe cuál sería la respuesta de Barrabás? Jesús murió por mí. Jesús tomó mi lugar. Está aquí la sustitución. Dios mismo vino por nosotros a salvarnos. Como decía, nosotros somos Barrabás, merecedores del castigo eterno. Pero el Rey inocente es condenado por los culpables para que ahora los culpables sean liberados de esta condenación. Es aquí, esta es la verdad central que narra Marcos 15. Este es el énfasis que muestra el texto. No es una historia más, no es un capítulo más, sino que es el corazón, mis amados hermanos, es el corazón, la médula del Evangelio. El Rey compadece atado, pero el culpable sale libre. El justo es entregado y el injusto sale absuelto. Por eso, al contemplar, mis amados hermanos, la cruz, no solamente vemos un intercambio sentimental, vemos una transacción judicial donde la condena que hay sobre el culpable, esta no se anula. Dios no pasa por alto la deuda de nuestro pecado, sino que esta deuda es transferida y es cargada plenamente sobre el sustituto perfecto, nuestro Rey Jesús. La pena no se anula.
La paga del pecado no se absuelve, sino que es traspasada sobre nuestro Rey Jesús. La rectitud de Jesús es transferida a nosotros y la culpa, la paga de nuestro pecado, el castigo de nuestra paz es sobre Él. El glorioso intercambio. Él paga la deuda, el inocente toma nuestro lugar y dice que entregó a Jesús después de azotarle. Muy brevemente también Marcos narra esta sentencia. Los romanos se habían especializado en la crucifixión, pero también se habían especializado en lo que es el escarnio, en lo que es el azote. Los romanos, para hacer este castigo, se habían especializado de tal manera que este azote, que quizás muy breve lo narra Marcos, pero era algo muy violento, en el cual los soldados romanos tomaban unos ganchos, eran unas cuerdas, unos azotes que en sus ganchos tenían piedras, tenían huesos, tenían ganchos afilados, de modo que cuando azotaban, el cuerpo del inocente era lacerado, era herido. Y este es el cumplimiento, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido, castigado por nuestro pecado. Cada golpe que recibió, que experimentó nuestro Maestro, es el pago por la deuda que nosotros teníamos. Él fue quebrantado hasta lo sumo, bebiendo el juicio, la copa de la ira, hasta la última gota por nosotros. Y fue sentenciado para que fuese crucificado. La cruz. La sentencia final. Pero era el decreto eterno. Era el cumplimiento eterno que estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba aconteciendo, pero desde antes de la fundación del mundo, el Hijo ya estaba preparado para la cruz, que es el único camino por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. La cruz, preparada desde antes de la fundación del mundo, es la sentencia que recibe este Rey inocente, nuestro Rey Jesús, que no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida por muchos y que podamos tener vida y vida en abundancia. Esta cruz que fue preparada para Barrabás, ahora la toma nuestro Jesús para llevar el castigo de su pueblo. Hermosa cruz, gloriosa cruz, por el cual se abrió un camino vivo nuevo, para que ahora todo hombre que viene a Él en arrepentimiento y fe, solo por medio de la cruz, solamente por Jesucristo, puede alcanzar gracia y comunión con Dios. Éramos los rebeldes Barrabás, pero hoy día podemos ser tratados como hijos por medio del inocente que tomó nuestro lugar, por medio de Cristo que sufrió el oprobio, que sufrió el precio del pecado voluntariamente. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con este Cristo crucificado? ¿Lo rechazaremos como el pueblo? ¿Lo rechazaremos como Pilato? Que vemos que frente a esta circunstancia muestra una fe muerta. Y con el veredicto que él establece, rechaza voluntariamente a Jesús. Pero vemos también, por un lado, en el sermón anterior, la fe de Pedro.
que a pesar de que haber negado a Jesús, que a pesar de que era una fe débil, cual pábilo cumea, es una fe que estaba puesta en su Señor, en su Rey, que fue muerto, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que hoy ha resucitado. A esta fe se abrazó Pedro, a esta fe, al Cristo resucitado, a esta gracia maravillosa se abrazó que no merecíamos. Se abrazó a aquel que hoy en día reina con toda autoridad y que llama a todos los hombres que vengan a Él en arrepentimiento y fe, que vengan y se rindan ante este Rey que fue condenado, que tomó nuestro lugar, que llegó a la tumba, pero que hoy en día está a la diestra de Dios. Y llama a todos los hombres que se arrepientan y que en Él puedan alcanzar salvación y que en Él, mis amados hermanos, tan cierto como Cristo vive, tan cierto como Cristo reina, está sentado en gloria, nuestra salvación está segura, porque no descansa en los méritos nuestros, sino que descansa en los méritos alcanzados por Jesucristo, nuestro Rey justo, nuestro Rey y Señor, que Él pagó el precio de nuestra sentencia definitiva. Por lo tanto, mis amados hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La deuda fue pagada completa. Tetelestai, consumado es. Ya no hay ningún antecedente, mis amados hermanos, en contra nuestra, sino que la justicia de Dios es implantada perfectamente y Dios nos ve por medio de Jesucristo justo, santo, como que si usted nunca hubiese pecado. Esa es la injusticia perfecta que por medio de Jesucristo su pueblo ha alcanzado. Por eso a esta justicia le invito a que usted se pueda abrazar, confiar, que es la única justicia que salva, que perdona, que redime a su pueblo, la justicia de nuestro Salvador. Oremos delante de la presencia del Señor, dándole gracias por su palabra.